asambleísta Joel Abad. Gracias, señora presidenta de la Asamblea. Muy buenas tardes a todos y a todas los asambleístas. Buenas tardes al pueblo ecuatoriano. Presumo que después de la tormenta viene la calma. Y espero que por bien del país se armonice esta Asamblea Nacional y se rescate la dignidad parlamentaria, porque no podemos entrar en el saco todos como corruptos, como ladrones, como chantajistas. Estimados asambleístas, estamos debatiendo este proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. El pueblo ecuatoriano tiene que saber que todos los asambleístas y la Asamblea Nacional tiene que defender la Constitución política del Estado. La Asamblea Nacional tiene que respetar la Constitución. La Constitución es la ley madre y no puede ser una femenina más violada cuando se vengan los intereses personales y de grupos. Miremos al país que nos están escuchando y hay que ser claros y transparentes. Por eso quiero presentar algunas observaciones en calidad de asambleísta del país y de mi querida provincia del Cañar. Observación general. El informe para segundo debate de este proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado apunta a solo 2 artículos. El primero, que permite agregar un artículo al actual artículo 32, donde se determina las causas para el cese de funciones del Contralor. Y el segundo determina las causas que atienden a determinar los requisitos para que un ciudadano ejerza el cargo y funciones de Contralor General del Estado. Me parece que debería aprovecharse este proyecto de reforma a la Ley General de la Contraloría para corregir un artículo de la Constitución, el 233, y que permite muy graves perjuicios al patrimonio fiscal del Estado. Esta observación lo realicé, escuchen, en las observaciones del primer debate de la ley, y lamento que no se hubiese considerado. Sin lugar a duda, pienso que se quiere tapar hasta aspectos de corrupción para muchos funcionarios que han transcurrido en los diferentes espacios del Estado. Concretamente me refiero al artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que determina que en el lapso de 7 años prescribe la capacidad de acción de la Contraloría.
sobre los manejos económicos de los funcionarios públicos de todo el país. De tal modo que las responsabilidades administrativas, civiles y penales podrían darse por concluidas, salvando nuevamente los actos de corrupción seguramente. Esta prescripción resulta inconstitucional porque viola nuevamente, el artículo 233 de la Constitución de Montecristi, así como el artículo 121 de la Constitución de 1998. Demostración: el artículo 233 de la Constitución establece en el segundo inciso el siguiente texto: las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado están sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles. Y en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán, incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. Si los delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito son imprescriptibles por expreso mandato constitucional, ¿cómo se explica que no se corrige el artículo 71 de la Contraloría? Mi gran pregunta, pero pido, por lo tanto, se armonice y se enmarque el artículo 71 de la Ley de la Contraloría, que permite actuar a esta entidad en el límite de 7 años tan solamente. En lo determinado de la manera imperativa en el artículo 233, inciso segundo de la Constitución, lo cual se está violando. Referente histórico anterior, el artículo 121 de la Constitución de 1998 determina lo siguiente: las normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil y penal por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos se aplicarán a los dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e instituciones del Estado. Los dignatarios elegidos por votación popular, los delegados o representantes de los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado y los funcionarios o servidores públicos en general estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles, nuevamente insisto. Y en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán aún en ausencia de los acusados. Estas normas también se aplicarán a quienes participan en estos delitos, aunque no tengan las calidades antes señaladas. Ellos serán sancionados de acuerdo
Tiene con un su minuto, grado de señor responsabilidad, asambleísta. obligación parlamentaria. El artículo 426 de la Constitución vigente proclama que todas las personas, autoridades e instituciones estarán sujetos de la Constitución. El artículo 11, numeral 9 de la Constitución determina, por su parte, que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Solicitud al Pleno de la Asamblea, y con esto termino. Con estos antecedentes constitucionales, pido formalmente a la Asamblea Nacional se garantice el carácter jurídico e imprescriptible de los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, y se corrija el inconstitucional artículo 71 de la ley de la Contraloría, que permite la prescripción por razones de tiempo transcurrido. Para reforzar lo solicitado en estricto derecho, recuerdo que en el artículo 83, numeral 8 de la Constitución, pide que todo ciudadano debe denunciar, combatir los actos de corrupción, y esa prescripción de carácter inconstitucional es un acto público de corrupción que pido sea corregido. Pongo en conocimiento de la Asamblea que regrese, sugiriéndole al mismo tiempo que regrese a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado para que se armonice la ley y que se respete la Constitución política del Estado. Muchas gracias, pueblo ecuatoriano, compañeras y compañeros asambleístas.